Hola niños, buenos días. Hoy les voy a ayudar a resolver la página 188 de su libro. Seguimos con el tema del tiempo, que fue lo que vimos ayer. Espero que ya hayan copiado sus respectivas tablitas en su cuaderno y ya hayan empezado a hacer sus fichas para poder trabajar estos ejercicios con mucha más facilidad. Tenemos varias series en esta página y la primera serie que tenemos es el inciso 70. ¿Qué dice? Las instrucciones dicen, escribe en la siguiente tabla la equivalencia de de cada unidad de medida en segundos. Entonces, ustedes con las tablas que yo les di, se van a ver cuántos segundos tiene un minuto, cuántos segundos tiene una hora y cuántos segundos tiene un día. Entonces, por ejemplo, en la tabla se van donde dice un minuto y miran por cuántos segundos equivale un minuto, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla que yo les di, dice que un minuto equivale a 60 segundos, ¿sí? Según la tablita que yo les di ayer, un minuto equivale a 60 segundos. Entonces ya solo colocamos aquí, un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Luego se van a la tablita donde dice una hora y miran por cuántos segundos equivale una hora, ¿sí? Ahí les va a decir, una hora en la tabla va a tener un 1 y donde dice segundos va a decir por y va a decir por cuántos segundos equivale una hora. Y también luego se van a donde dice un día y buscan por cuántos segundos equivale un día en la tabla que yo les di. Y ya solo completan aquí las equivalencias que les están pidiendo en esta serie. En el siguiente inciso debemos colocar B si es verdadero y F si es falso. ¿Sí? Tenemos que leer las afirmaciones y descubrir si son verdaderas o son falsas. Entonces dice la primera, por ejemplo, un siglo equivale a 10 lustros. ¿Es eso verdadero? Nos vamos a nuestra tabla que yo les di ayer y miran donde dice un siglo, ¿sí? Un siglo, ¿por cuántos lustros equivale un siglo? Y yo ayer en la tabla les coloqué que un siglo equivale a 20 lustros, no a 10. Por lo tanto, esta es una respuesta falsa. Entonces vamos a colocar falso, ¿sí? Pero vamos a colocar también la respuesta correcta. Cuando sea falso, tienen que colocar ustedes cuál es la respuesta correcta. En este caso, como les digo, un siglo no equivale a 10 lustros. Según la tabla, dice un siglo vale por 20 lustros, ¿sí? Entonces vamos a colocar falso porque un siglo equivale a 20 lustros, ¿sí? Entonces ahí ya colocamos la respuesta correcta. Cuando sea falso tenemos que colocar la respuesta correcta. Cuando sea verdadera la afirmación solo colocamos B de verdadero. Pero sí cuando sea falso, por favor tenemos que colocar entonces nosotros cuál es la verdadera respuesta a esa afirmación. Entonces a ustedes les queda realizar las siguientes tres. Ahora vamos con la serie o con el inciso 72. El inciso 72 es de convertir nada más. Solo debemos convertir las unidades de tiempo que nos están dando. Por ejemplo, 360 minutos a horas, 7600 segundos a horas, 3 días a minutos, 54 milenios a décadas y 180.000, lustros a siglos. ¿Sí? Entonces, así como lo hicimos ayer con nuestra respectiva tablita. Por ejemplo, yo les voy a ayudar a hacer la primera. Dice 360 minutos a horas, ¿sí? Entonces, tenemos que convertir 360 minutos a horas. ¿Qué dice la tabla? Que si a nosotros nos dan minutos y lo queremos pasar a horas, ¿qué tenemos que hacer? Según la tabla dice que si tenemos un minuto para pasarlo a horas, lo que tenemos que hacer es dividir, ¿sí? Tenemos que dividir dentro de 60 para poderlo pasar a horas, ¿sí? Entonces si dividimos 360 dentro de 60 nos va a dar 6 horas, ¿sí? Entonces solo utilizan ustedes su tablita para poder realizar estas conversiones. Este ejercicio es como el que yo les di en el cuaderno, de convertir de una unidad de medida a otra unidad de medida, ¿sí? Entonces aquí ya convertimos la primera de 360 minutos a 6 horas, ¿sí? Ahora vamos con el inciso 73. Vamos a borrar aquí.
¿Qué dice el inciso 73? Voy a realizar el esquema y ahorita vuelvo. En el tercer inciso lo que tenemos que hacer, niños, es expresar el tiempo que nos están dando solo en horas, después solo en minutos y después solo en segundos, ¿sí? Entonces, a nosotros nos están dando 75 horas, 58 minutos, 36 segundos. Y quieren que expresemos todo primero en horas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para expresar todo en horas primero? Lo que tenemos que hacer es que nos está pidiendo que expresemos todo en horas. Entonces, como ya tenemos 75 horas, vamos a convertir ahora 58 minutos a horas y después vamos a convertir 36 segundos a horas, ¿sí? Las 75 horas ya no, porque ya las tenemos en horas. Entonces tenemos que convertir 58 minutos a horas y también tenemos que convertir 36 segundos a horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo quiero colocar todo en horas. Y si se dan cuenta, aquí ya me dieron 75 horas más 58 minutos más 36 segundos. Entonces lo que tengo que pasar yo a horas son los 58 minutos y también los 36 segundos, ya que 75 horas ya está en horas. Entonces pasemos primero 58 minutos a horas. Para convertir de minutos a horas, según nuestra tabla, dice que si yo tengo un minuto y lo quiero convertir a horas, tengo que dividirlo dentro de 60. Entonces, para poder convertir 58 minutos a horas, tengo que dividir 58 dentro de 60. Si realizamos la división, 58 dividido 60 me va a dar 0.97. ¿Sí? 0.97 horas. Entonces, 58 minutos equivalen a 0.97 horas. Y luego, vamos ahora a convertir los 36 segundos a horas, ¿sí? 36 segundos, para poder pasar de segundos a horas, según nuestra tabla, dice que tenemos que dividir dentro de 3600, ¿sí? Si yo quiero pasar de segundos a horas, tengo que dividir dentro de 3600, que eso es lo que me dice mi tabla. Si yo tengo un segundo y lo quiero pasar a hora, tengo que dividir dentro de 3600 segundos. Entonces dividimos 36 dividido 3600 y eso nos va a quedar 0.01 horas. ¿Sí? Vaya. Entonces ahora vean lo que vamos a hacer. Ya teníamos 75 horas. ¿Sí? 75 horas ya las teníamos. Más 0.97 horas me va a dar 75.97. Más 0.01 me va a dar 75.98. ¿Sí? 75.98 horas. Es decir que 75 horas, 58 minutos y 36 segundos, si nosotros lo pasamos todo a horas, nos va a quedar como 75.98 horas. ¿Qué fue lo que hice? Sumé las 75 horas más las 0.97 horas que equivalen a 58 minutos, ¿sí? Más 0.01 horas que equivalen a los 36 segundos. Entonces si sumamos 75 más 0.97 más 0.01 horas, nos va a quedar en total 75.98 horas. Entonces ahí ya encontramos la equivalencia de este tiempo expresándolo todo en horas. Ahora tenemos que hacer lo mismo pero en minutos. Entonces tenemos que pasar lo que no sea minutos a minutos, ¿sí? Entonces ya tenemos 58 minutos. Eso ya no lo vamos a convertir. Entonces, vamos a borrar aquí. Ya tenemos 58 minutos. Entonces ya no vamos a convertir esos 58 minutos a minutos. Lo que tenemos que convertir a minutos son 75 horas y también 36 segundos. Entonces primero vamos a convertir 75 horas a minutos. Según la tabla que yo les di, para convertir de horas a minutos, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 60, ¿sí? Dice la tabla, si yo tengo una hora, multiplico por 60 para convertirlo a minutos, ¿sí? Entonces, 75 por 60 me va a dar un total de 4500 minutos, ¿sí? 75 horas equivalen a 4500 minutos, ¿sí? Ahora, como les digo, 58 minutos ya está en minutos, entonces no lo convierto. Ahora convierto 36 segundos a minutos.
Para convertir de segundos a minutos, dice, si me dan un segundo y lo quiero pasar a minutos, tengo que dividir dentro de 60, ¿sí? Entonces, si tenemos 36 segundos y lo queremos pasar a minutos, tenemos que dividir dentro de 60. Y 36 dividido 60, ¿cuánto nos va a dar? 36 dividido 60 nos va a dar un total de 0.6 minutos. ¿Sí? Entonces ya convertimos las 75 horas y ya convertimos también los 36 segundos a minutos. Ahora hacemos lo mismo que hicimos con las horas, solo sumamos todos los minutos que tenemos. Tenemos 4500 minutos más 58 minutos más 0.6 minutos. Eso nos va a dar un total de 4558.6 minutos, ¿sí? 4558.6 minutos, ¿sí? Luego de haber convertido todo a minutos. Ahora les toca a ustedes convertir todo a segundos. Como ya tienen 36 segundos, eso no lo van a tocar. Lo que tienen que convertir a segundos son las 75 horas y los 58 minutos. Y luego ya suman todos los segundos que tengan para que les dé el resultado que va aquí. Después también dice a cuántos días equivale el tiempo que se muestra en el esquema. Entonces van a tener que convertir este tiempo también a días, ¿sí? Ahí también tienen ustedes en su tabla las conversiones para pasar de horas a días, de minutos a días y de segundos a días, ¿sí? Vamos ahora entonces con el ejercicio número 74. Bueno, ahora en este inciso dice que tenemos que convertir los segundos a horas, minutos y segundos. O sea, tenemos una cantidad de segundos, pero quieren que nosotros separemos cuántas horas hay en esos segundos, cuántos minutos hay y cuántos segundos quedan. Si nosotros tenemos 18.600 segundos. Para realizar este ejercicio, vean bien lo que van a hacer. Primero, la cantidad de segundos que ustedes tengan la van a pasar a horas, ¿sí? Entonces, 18.600, para pasarlo a horas tenemos que dividirlo dentro de 3.600, que es lo que nos dice nuestra tabla. Si nosotros queremos pasar de segundos a horas, tenemos que dividir dentro de 3.600. Pero aquí, en este ejercicio específico, solo van a realizar la división sin colocarle punto decimal, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? Si yo divido 18.600 segundos dentro de 3.600, al hacer mi división me quedaría como 5.16 horas, ¿sí? Ya convertido los segundos a horas, pero yo no quiero convertir esos segundos nada más a horas. Yo quiero convertir esos segundos a horas, minutos y segundos. Entonces lo que van a hacer, como les digo, es que van a dividir 18.600 dentro de 3.600 para pasarlo a horas, pero no vayan a colocar punto decimal en la división, sino que donde termine la división no le coloquen punto decimal y toman el residuo que les haya quedado para seguir. Por ejemplo, como les digo, si yo divido 18.600 segundos dentro de 3.600 me quedaría un resultado de 5.16. Pero yo en lugar de colocarle el punto 16, yo solo voy a dejar la división como 5 y ya no voy a poner punto decimal, sino que voy a tomar mi residuo, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita se los voy a explicar. Yo voy a colocar el 5 porque esa es la cantidad de horas exactas que caben en 18.600 segundos, ¿sí? Me caben 5 horas exactas, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿cuánto les dio 5 por 3.600? ¿O cuánto les quedó de residuo después de realizar la división? Después de realizar la división de 18.600 dentro de 3.600, nos va a quedar un residuo de 600, ¿sí? Entonces el residuo lo colocan aquí abajo. Nos queda 600 segundos después de haber dividido, ¿sí? Como les digo aquí, no vayan a colocar punto decimal a la división para nada. ¿Por qué? Porque tenemos que ahora encontrar esos 600 segundos a cuántos minutos equivalen. Es decir, aquí busqué cuántas horas exactas me caben en 18.600, ¿sí?
me caben 5 horas exactas. Ya no le pongo punto para seguir ni nada, sino que en lugar de seguir dividiendo con el punto decimal, tomamos el residuo y lo colocamos aquí abajo. El residuo de esa división es 600, ¿sí? Ese es mi residuo. Entonces ahora con ese residuo van a preguntar cuántos minutos hay en 600 segundos, ¿sí? Ahora decimos, bueno, en 600 segundos, ¿cuántos minutos hay? Para convertir de segundos a minutos, tenemos que dividir dentro de 60, según lo que nos dice la tablita, ¿verdad? Entonces aquí 600 lo vamos a dividir dentro de 60. Y si dividimos 600 dentro de 60, nos va a quedar exactamente 10 minutos. Con un residuo 0, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir, en lugar de haber dicho que habían 5.16 horas, nosotros vamos a decir que hay 5 horas con 10 minutos en 18.600 segundos. Entonces, ¿me entienden? Ustedes realizan la división, pero en lugar de seguir la división con punto decimal, toman el residuo y ven en ese residuo cuántas veces les cabe la siguiente unidad de medida. Primero sacan horas, después con el residuo sacan minutos. Si después de sacar minutos les queda residuo otra vez, ese residuo van a ser segundos que les sobraron, ¿sí? Entonces en este caso, 5 horas equivale a 18.000 segundos, ¿sí? 18.000 segundos, pero yo tengo 18.600 segundos. Por lo tanto, esos 600 segundos ya nosotros averiguamos que equivalen a 10 minutos. Entonces, como les digo, ustedes lo único que tienen que hacer es buscar las horas, minutos y segundos que corresponden a esto. Dividimos primero la cantidad de segundos por 3600 para sacar las horas, pero no ponemos punto decimal, sino que tomamos el residuo. Con el residuo que nos queda vamos a sacar los minutos, dividiendo ese residuo dentro de 60, así como hicimos aquí en este ejemplo. Y si después de sacar los minutos, sin punto decimal tampoco, ¿verdad? Nos queda residuo en esa división de los minutos. Ese residuo que nos quede serían segundos. En este caso, como no nos quedó residuo, nosotros tenemos 0 segundos, ¿sí? En este ejercicio. Tenemos 5 horas con 10 minutos y 0 segundos, porque ya no nos quedó residuo en la división de los minutos. Si en la división de los minutos nos hubiera quedado residuo 1, por ejemplo, entonces ese 1 sería un segundo. Pero como no nos quedó residuo, tenemos en este caso 0 segundos, ¿sí? Entonces, para hacer la comprobación, ustedes multiplican. Bueno, 5 horas equivalen a 3600 segundos. Entonces, 5 por 3600 me da 18.000. Y 10 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto me da 600. Entonces, cabal, tengo los 18.600 segundos, ¿sí? Ahora les toca hacer las demás a ustedes. Serie 76 ahora dice, dos relojes A y B se encuentran descompuestos, de tal forma que cada 15 minutos el reloj A se atrasa 5 minutos y el reloj B se adelanta 10 minutos. En la siguiente imagen se muestra la hora de cada reloj en este instante. El reloj A tiene ahorita las 5 en punto, ¿sí? Mientras que el reloj B tiene las 3:20, ¿sí? Ahora dice la pregunta. Pasadas 2 horas, ¿cuál será la diferencia en segundos entre las horas que marcarán ambos relojes? Entonces la pregunta dice, pasadas 2 horas, ¿cuál será la diferencia en segundos entre las horas que marcarán ambos relojes? A ver, niños, el reloj A está marcando las 5 en punto y dice que van a pasar 2 horas. Sí, el ejercicio nos está diciendo que qué hora va a marcar después de 2 horas. Bueno, el reloj A marca las 5 en punto. Entonces, después de 2 horas tendría que marcar las 7. Pero recuerden que dice que este reloj se atrasa 5 minutos por cada 15 que pasan. Entonces, si van a pasar 2 horas, se va a atrasar 8 veces este reloj. Porque recuérdense que una hora tiene 60 minutos. O sea que cada 15 minutos se va a atrasar 5 minutos. Se va a atrasar 4 veces en una hora. Se va a atrasar 8 veces en 2 horas. Y si se va a atrasar 8 veces en 2 horas por 5 minutos que se atrasa cada vez, serían 40 minutos los que se va a atrasar. Entonces, si tendría que tener las 7, pero se va a atrasar 40 minutos el primer reloj, entonces va a tener las 6:20 después de las 2 horas. ¿Sí? Márquenlo ahí. El reloj A va a tener las 6:20.
Vamos con el reloj B. El reloj B tiene las 3 y 20, ¿sí? Dijimos, ahora, después de 2 horas tendría que marcar las 5 y 20. Pero dice que este reloj se adelanta 10 minutos cada 15 minutos que pasan. O sea que se va a adelantar 8 veces igual que el otro. El otro se atrasó 8 veces. Este se va a adelantar 8 veces, ¿sí? Se va a adelantar 8 veces, 10 minutos cada vez que se adelante. O sea que si se va a adelantar 10 minutos por cada vez que se adelanta y se va a adelantar 8 veces, en total se va a adelantar 80 minutos. Por lo tanto, si tiene las 3 y 20, después de 2 horas tendría que tener las 5 y 20. Pero si se adelanta 80 minutos, en lugar de tener las 5 y 20, va a tener las 6 y 40. Entonces el reloj A va a tener las 6 y 20 y el reloj B va a tener las 6 y 40, ¿sí? Ninguno de esos relojes sirve. Ahora dice que expresemos en segundos cuál es la diferencia entre relojes, ¿sí? Un reloj tiene las 6 y 20 y el otro las 6 y 40. Quiere decir que hay 20 minutos de diferencia entre ambos. Ahora solo ustedes tienen que averiguar en segundos cuál es la diferencia. Si tienen 20 minutos de diferencia, solo pasen esos 20 minutos a segundos y esa va a ser su respuesta correcta.